Ceci, qué bueno encontrarnos hoy, un día más, qué bueno encontrarnos ya en el comienzo de la semana. Sí, la verdad que lindo y estoy muy feliz del éxito, por decirlo de alguna manera, del primer programa. Primero los saludo, paz y bien a todos. Pase bien, Ceci. Y como bien decís, un programa, el programa que compartimos el pasado lunes, donde hablamos de los enojos, hablamos del arte de enojarnos, y eso tuvo mucho eco, quedó resonando en muchos de nuestros hermanos. Tal cual. Y yo quiero compartir un poco la tónica de lo que es un taller, porque un taller, a diferencia de una clase magistral, es algo que hacemos entre todos. Mm, Entonces, a mí me resuena mucho los 30 oyentes que me pidieron material, me hicieron comentarios, me propusieron temas para seguir reflexionando, porque de eso se trata. Es como que hubiéramos inaugurado un taller al aire. claro. Cada uno va Eh, levantando su mano y sumando su aporte. Así es, y mira, yo los quiero nombrar porque no nos va a llevar mucho tiempo, pero son una maravilla. En principio, Silvia, Josefina Vargas Vera, Cristina, Andrés, Viviana a los que no digo nada es porque no me dijeron de dónde son, Claro. pero dijeron, por ejemplo, Viviana Cortés es de Costa Zacate, Córdoba, no conocía esa localidad. Fernanda, Juani, Nélida de Virasoro Corrientes, Verónica de Marcos Paz, Nora de Santa Cruz, María Luz, Cecilia de Tucumán, Jacqueline, Viviana de Santa Elena de Entre Ríos, Orquídea Escobar, Selma Ceballos, Lía Quinteros, Edgardo Lorenzo, Norma Simián de San José Entre Ríos, Diana de la Patagonia, Cristina de Florencio Varela, Isa, Enrique Valdemarca de Santiago del Estero, Mabel García Paz de Tucumán, Eduardo Fernández de la parroquia Nuestra Señora de la Carrodilla de Mendoza, Magle Durán de Venezuela, después Roxana de Jujuy, Antonia y Mario. Mm. Bueno, lo lindo de todo esto es que hubo algunos destacados, además de Alexis, que nos hizo una reflexión, Alexis de Tiquitilipi, que es como un oyente cautivo. Se está recuperando de un dengue y bueno, él siempre nos escucha. Qué bueno. Yo lo que quería destacar es que hubo Antonia, por ejemplo, se enteró por el hijo, porque el hijo tenía el programa guardado en el grupo de WhatsApp. O Ajá. sea, lo había compartido con alguien de su grupo de WhatsApp y entonces se lo pasó a la mamá. O sea que Mm, eso fue muy gratificante. Y lo lindo también es cómo hizo eco, porque todos habían tenido enojos, todos habían luchado, y todos, la mayoría de los 30 me pidió los libros, claro. con digamos, el aditamento de que algunos eran docentes. Así que también les mandé un manual para docentes. Mm, Digamos, yo no lo he leído todo porque es como, está muy enfocado a un docente que está en actividad. Por ejemplo, trata el tema del bullying, trata el tema de muchas cosas que pasan en el aula. Pero la verdad, doy gracias a Dios por ustedes, por Radio María, por todos los que sostienen la radio, porque de alguna manera estamos poniendo un granito chiquitito, pero donde se construye la paz es en la familia, en los lugares habituales, ¿no es cierto? mm. Así que, bueno, y también me hicieron algunas críticas, así que constructivas todas, ¿no es cierto? Qué bueno, Ceci, que te hayas tomado también este tiempo de registrar cada uno de los mensajes, de nombrarlos, de compartirlos por aquí también. Entonces ya nos imaginamos ahora entonces este espacio con un gran taller, con muchos rostros, con algunos de estos nombres que ya nos mencionaste, otros tantos nombres que seguramente estarán atentos desde el silencio y hoy seguiremos caminando juntos, sumando de a poco también estos aportes entonces que te comparten especialmente por allí por WhatsApp. Sí, bueno, hubo un aporte al aire que
me hizo también tener que explicar por qué yo a los talleres, que de paso les comento que los talleres están programados y diagramados para que cualquier docente, cualquier catequista los pueda hacer en su casa, con algún grupo, en una parroquia, en un centro comunitario, porque eso los repartí también en otros ciclos de Radio María. ¿Por qué le puse enojarte? Y alguien dijo, no, pero no hay un arte. Bueno, la palabra arte tiene que ver con técnica, con referirnos a que, digamos, todo es una forma de desarrollar las cosas que no se refiere solamente a lo artístico, lo musical, lo visual, sino a cómo hacemos las cosas. Y, por ejemplo, para dar un ejemplo común, la medicina no es una ciencia, la medicina es un arte, porque el médico con distintos recursos va, digamos, aprovechando los conocimientos que tiene, su experiencia, su intuición, y por eso no se puede llamar una ciencia al arte de curar, por eso se llama arte de curar. Y yo le había puesto enojarte porque me vinculé con una frase de Séneca, que era un filósofo romano, que hablaba de que enojarse se puede enojar cualquiera. El tema es enojarse con la persona correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la manera correcta. Séneca ya en el siglo I del cristianismo ya estaba pensando en los enojos y decía que cualquiera le puede, uno no se levante diciendo hoy me voy a enojar, es algo que acontece. El tema es, digamos, no luchar contra el enojo, sino como dije en el otro programa, tratar de construir una sana autoestima que me ayude a enojarme un poco menos y a desarrollar, a ver, elegir cuál es la causa a la cual le tengo que dar toda mi energía en enojarme, porque a veces hay que enojarse. Así que bueno, eso fue una sugerencia, digamos, de un oyente, de por qué el arte, ¿no es cierto? Y por otro lado, eso nos llevó también que otro oyente hablara del buen humor, de qué era el buen humor, ¿no es cierto? Así que bueno, hoy vamos a hablar de lo positivo, de construir actitudes positivas para, de alguna manera, neutralizar o cerrar el tema del enojo o enojarnos un poquito menos. Esa era la propuesta. Qué lindo que nos aclares eso, Ceci, porque como bien decías, como todo arte tiene su técnica atrás y tiene su proceso de formación y de aprendizaje. Y eso me parece que es lo que intentamos hacer juntos en este espacio, seguir formándonos, conociéndonos a nosotros mismos, cómo reaccionamos, cómo son nuestras formas, nuestros modos, pero con ese fin de aprender a ser un poquito mejor con nosotros mismos y con quienes están más cerca también. Así que hoy volvemos a este recorrido juntos, a este arte entre todos y desde esta mirada nos decías, desde el buen humor. Con esto vamos a partir hoy. Tal cual. Hoy vamos a partir del buen humor, porque un oyente también preguntó qué diferencia había entre el buen humor, el mal humor y la relación con el enojo. El buen humor está relacionado también con dones que traemos, digamos, y alguna formación cultural que recibimos, ¿no es cierto? El buen humor está relacionado con el temperamento y podemos modificar muchas cosas del temperamento, otras no, pero el buen humor se puede construir o se puede, porque al final la primera persona víctima del mal humor es uno mismo. Yo recuerdo una vez, nosotros en la parroquia tenemos un sacerdote vicentino que es el padre Carlos Pucheta, que es cordobés, y que él es psicólogo, y nos decía en una homilía, pero estoy hablando de Añares, decía, no saben ustedes la cruz que tiene la persona que tiene mal humor. O sea, la primer víctima del mal humor es uno mismo cuando no tiene ese regalo, ¿no es cierto? Entonces es una actitud ante la vida
que, como les dije, se construye, y hay algunos que vienen más dotados y otros menos dotados. Por ejemplo, Juan 23. Juan 23 yo diría que, bueno, después de lo que aprendimos con Tomás Moro, Juan 23 es el ejemplo de una persona buena, benevolente, con una actitud siempre positiva, afligida, pues, su alma se afligía mucho por los comentarios desfavorables que hacían excelentes sacerdotes, pero que a él digamos, lo turbaban, porque él siempre tenía eso de ver lo bueno de las cosas. Y bueno, eso es un poco tener ese buen humor en la vida, ¿no es cierto? Y a veces, como dice también Tomás Moro, por tener ese buen humor y esa actitud positiva nos van a criticar, nos van a tildar de ingenuos, pero Tomás Moro decía, ese es el precio de la caridad. O sea, siempre en vez de ver el vaso medio vacío, verlo medio lleno, ¿no es cierto? Así que ahí estamos con construir y ayudar al buen humor. Y esa oración que yo les propuse, que es muy conocida, bueno, la vamos a comentar porque muchas de las cosas que Tomás Moro escribe en su época son actuales, como siempre pasa con los santos. Bien. ¿Esa la compartimos ahora, Ceci, la oración, o la guardamos para un momento Sí, más compartir, adelante? Compartimos entonces no, como esta... prefiera. Bien, compartimos la oración del buen humor por Santo Tomás Moro. Oración del buen humor de Santo Tomás Moro. Concédeme, Señor, una buena digestión y también algo que digerir. Concédeme la salud del cuerpo con el buen humor necesario para mantenerla. Dame, Señor, un alma santa que sepa aprovechar lo que es bueno y puro, para que no se asuste ante el pecado, sino que encuentre el modo de poner las cosas de nuevo en orden. Concédeme un alma que no conozca el aburrimiento, las murmuraciones, los suspiros y los lamentos, y no permitas que sufra excesivamente por ese ser tan dominante que se llama yo. Dame, Señor, el sentido del humor. Concédeme la gracia de comprender las bromas para que conozca en la vida un poco de alegría y pueda comunicársela a los demás. Amén. Amén. Si te gusta... Allí la oración del buen humor, que me parece, Ceci, esta oración en un momento también la citó el Papa Francisco en alguna Sí. entrevista. Él compartió que también la rezaba y qué lindo compartirla ya desde el inicio porque nos ayuda también a entender esto que nos contabas. Quizás cuando pensamos en el buen humor, pensamos en una persona totalmente sonriente, pero va más allá de eso, va, me parece, incluso a cultivar toda una actitud de vida con uno mismo, con los hermanos, con Dios también incluso, que tiene que ver con nuestra fe. Es una mirada muy integral, digamos, hablar del buen humor. Tal cual, por supuesto que todas estas cosas vienen de tener una actitud creyente, ¿no es cierto? Entonces, Tomás Moro, que conservó su buen humor hasta el último momento de su vida, nos enseña primero a pedir el alimento diario, pero lo dice en una forma muy llena de humor también, porque dice, dame una buena digestión, pero también algo para comer, ¿no es cierto? O sea, porque la digestión la puedo hacer solamente si como algo. Claro. Concédeme la salud del cuerpo, la salud también influye sobre el buen humor, porque muchas veces las personas que experimentan mal humor es porque están enfermas, ¿no es cierto? Y tienen problemas que no pueden resolver. Entonces ahí también le pide la salud del cuerpo. Y el buen humor para mantener la salud. Acá yo quiero hacer un comentario de la psicología. Muchas veces, muchas de los problemas que tenemos también vienen de las rabietas,
de los disgustos y que a veces repercuten, porque somos una unidad, repercuten sobre la parte, digamos, física de nuestro ser. Entonces, si uno tiene una actitud positiva, muy probablemente eso repercuta sobre todo el organismo. Y eso no hace falta ser un gran especialista como para darse cuenta. Yo, por ejemplo, el año pasado tomé conciencia de que muchos disgustos que a veces tengo repercuten sobre mi sistema digestivo, y eso personas que tienen úlcera o que tienen gastritis o qué sé yo lo saben muy bien. Y el otro día uno de mis hijos me contaba que él, cuando tenía un enojo, le dolía una muela. Qué casualidad que cada vez que tenía una contrariedad laboral, le empezaba a doler una muela. O sea, somos una unidad. Entonces esto Santo Tomás Moro lo está diciendo en el siglo XVI. Después dice, un alma santa, dame un alma santa que sepa aprovechar lo que es bueno y puro, para que no se asuste ante el pecado, sino que encuentre el modo de poner las cosas de nuevo en orden. Precisamente el tema del enojo y el tema de ver las cosas mal nos tiene que ser un acicate, un estímulo, un aguijón, no para quedarnos con el enojo, sino para poner las cosas en orden. Claro. Entonces muchas veces somos muy criticones, muy afectos a la denuncia, pero no damos una salida, porque es muy cómodo decir, bueno, eso está mal, me enojo porque fulanito hace las cosas así, pero hay que poner las cosas en orden. Y acá viene un poco las bodas de Caná, o sea, ahí había posibilidad de que muchos se enojaran porque no había vino. Sin embargo, bueno, surgió la madre que se comidió para solucionar un problema. Y bueno, entonces, esa actitud positiva, constructiva, nos hace bien a nosotros y crea una atmósfera de bienestar, yo diría, crea un ecosistema positivo en donde nosotros nos movemos. Después viene un alma que no conozca el aburrimiento. El aburrimiento también es fruto de una actitud de alguna manera de no encontrar qué hacer o no buscar, tener el tiempo ocupado. Ustedes saben, todos conocen la máxima benedictina, ora et labora, tener que hacer, tener algo en qué emprender, algo en que dar las energías, aunque uno se equivoque, bueno, trabajar en grupos, trabajar en un voluntariado, todo eso hace que el mundo sea un poquito mejor ahí donde estamos. Claro. Después dice, que no conozca las murmuraciones. Bueno, acá también, ¿qué es murmurar? Uno puede hacer comentarios, y hay dos tipos de comentarios, los comentarios positivos y los negativos. Bueno, lamentablemente cuando estamos en una comunidad, lo que florecen siempre son los comentarios negativos, las murmuraciones que nos hacen enojar o nos cambian el humor. Uno capaz que viene tranquilo a un trabajo y de repente viene alguien y dice, bueno, fulanita faltó otra vez, bueno, y ya está bien, la fulanita faltó y qué sé yo, pero vamos a ver cómo la remamos, minimizar, o sea, estamos siempre, es un poco por el pecado original, proclives a ver siempre todo lo malo. Entonces la murmuración en una comunidad, ya todos los santos que se han ocupado de la espiritualidad hablan de la murmuración como el rompe comunidad, ¿no es cierto? Por eso acá ya lo plantea, porque la murmuración de los demás a mí me produce enojo, porque yo entro con el espíritu positivo y vienen los demás y me lo tiran abajo. Y a veces son banalidades, son cosas insignificantes que bueno, hay que tomárselo como de quien viene, hay que aprender a convivir con esas personas difíciles, pero bueno, capaz que uno llega a una parroquia y viene uno y le dice, mirá dónde puso la vela,
la vela no tenía que estar en ese lugar, tenía que estar en el otro altar, y qué sé yo, y ya es una banalidad, pero cuántas veces ese tipo de banalidades nos cambian el ecosistema, por Sí. decirlo de alguna manera. Bueno, los suspiros, los lamentos, bueno, lamentarse, para los lamentos les recomiendo esa canción tan linda de Montaner, que es La vida es una fiesta. Mm. O sea, la vida en una fiesta comienza diciendo, deja la queja ya, Sí. la Ya vida hay- es corta, asume el reto que más te importa. O sea, el reto es lo que tenés que hacer, bueno, eso hacelo y olvídate de quejarte. Y no permita, bueno, y acá viene el gran desafío, que es tomarse el yo, o sea, algún santo dijo, tener el yo bajo los pies, o sea, Mm. pisotear el yo, porque muchas de las cosas que no sabemos construir forman parte de creernos que somos muy importantes, que todo nuestro sufrimiento es el más importante. Todo lo que nos pasa lo pasamos por ese yo y no tenemos en cuenta al otro. Por eso que no sufra. Así que por el yo. Dame sentido del humor, comprender las bromas. Mm. Al primero también Santo Tomás es autor de una frase muy importante, eh, que me sepa reír de mí mismo, Claro. así no tendré siempre motivo para reírme. O sea, bueno, el que se toma a sí mismo con seriedad ya perdió, ¿no es cierto? Porque todos tenemos que dejar esa solemnidad a los que somos tan afectos. ¿Y para qué? Para que ese buen humor, esa alegría, todo eso se la podamos comunicar a los demás. Porque en realidad, como el Papa lo ha recordado en la alegría del Evangelio, el que ha sido salvado por Jesús, el que es discípulo de Jesús, no tiene ninguna ocasión ni motivo para estar triste. Claro. Así que bueno, eso es un poco lo que nos trae para comentar la oración de Santo Tomás Moro. Un lindo comienzo, entonces. Frente al enojo, también tenemos esta posibilidad de cultivar el buen humor y no solo cultivarlo, sino compartirlo con los demás, como dice al final esta oración. Y seguramente a muchos se nos vienen situaciones, imágenes, recuerdos, así como se contagia el mal humor, se contagia el buen humor. Seguramente si llegamos Es, a esos espacios donde abunda quizás el enojo, la pelea, la discordia, bueno, nos contagiamos y nos metemos también a compartir en ese ambiente y aún así cuando nos encontramos con personas que contagian el buen humor, uno se va contagiando de a poquito y dice, bueno, a mí también me gustaría ser así. Creo que todo esto tiene que ver con este arte que nos decías al principio, Ceci, y que hoy intentaremos pensar también para ponerlo entonces frente a estas situaciones de enojo. Tal cual, y que no se diga que Tomás Moro tuvo una vida fácil, tuvo una vida muy linda. Yo se las recomiendo que la lean, que vean la película muy vieja pero muy instructiva, que es Hombre de dos Reinos. Pero él tuvo momentos cuando a él tiene que elegir entre el Papa y el Rey y hace la elección que lo lleva al martirio. Él pasó en la Torre de Londres un verdadero calvario y escribió meditaciones sobre digamos, la agonía de Jesús, sobre la soledad de Jesús, que era su propia soledad. A él lo tentaban sus familiares para que él prestara fidelidad al Mm. rey, y sin embargo, a pesar de su debilidad, porque se reconocía frágil, se reconocía un ser humano, y sin embargo aceptó las consecuencias de su elección, que fue el martirio. Y lo de que decía de que fue hasta último momento, que tuvo buen humor, cuando sube a que le corten la cabeza, le dice al verdugo, ayúdeme a subir, que para bajar no voy a tener problema. Mm. Porque precisamente esa era el destino, y bueno, también
el rey le conmutó la pena de muerte una por otra, y entonces también en broma dice, bueno, Dios nos salve de la misericordia de los reyes, porque en vez de matarlo a su, no me acuerdo si ahorcado o decapitado, bueno, creo que murió decapitado, no, eso no me lo recuerdo bien, pero bueno, por eso les digo que no era fruto de un superhombre. Tanto Tomás Moro como todos nosotros no fue un superhombre, fue un hombre común y corriente de carne y hueso, pero que era un hombre de oración, y por eso pedía esto para vivir un poco mejor y también vivir mejor con su familia y con las terribles tareas que le tocó cuando era canciller del reino. Así que bueno, todos podemos imitar a los santos que siguieron a Jesús. Y contamos ahora entonces con esta linda oración que cada uno puede hacer personal. Entonces, esta oración del buen humor, sabemos, Ceci, que en esto, en el tema del enojo, también hoy nos traes otro tema, me parece importante, en el que muchos nos vemos reflejados y que tiene que ver con el enojo, con Dios. Ya desde el inicio del programa compartimos esta pregunta con los oyentes preguntando si alguna vez se han enojado con Dios, pregunta que reiteramos y de la que ya tenemos lindos mensajes para compartir. Seguimos compartiendo este camino junto a María Cecilia Jaurrieta, quien es miembro de la Orden Franciscana Seglar, y compartiendo este camino que nos invita a pensar en nuestros enojos, cómo los transitamos y cómo desde ahí también podemos ser nosotros instrumentos de paz para este mundo de hoy. Ceci, ya en esta introducción nos animaste a pensar entonces en el buen humor, cómo cultivar el buen humor, y cuando hablamos de enojos también se hace presente el enojo con Dios, que seguramente muchos de nosotros en algún momento del camino de fe lo hemos transitado, y me parece que es un enojo que moviliza de una manera particular enojarse con Dios. Sí, tal cual. En principio hay muchas ventanitas que abre el tema del enojo con Dios, ¿no es cierto? En principio, lo que tenemos que aprender es a aceptar nuestras emociones. O sea, el ABC de toda pacificación empieza por aceptarnos a nosotros mismos como somos, como estamos en el momento que nos encontramos, aceptar lo que nos pasa con el otro, no negar. Precisamente lo más habitual es negarnos a ver lo que nos está pasando. Entonces, empecemos con el enojo con Dios. Muchas veces nos da vergüenza estar enojado con Dios, nos parece que está mal, tenemos hasta como un autocastigo por sentir eso, pero tenemos una furia total y tenemos mucha bronca hacia Dios. Entonces lo primero que hay que hacer es aceptar eso que nos está pasando, porque Dios es un Padre todo amoroso y todo misericordioso, y sin embargo yo estoy enojado. Bueno, a Él en realidad nuestros enojos, a ver, pongámonos en la situación de un papá o una mamá. Muchas veces los papás se enojan, pero Dios no se enoja con su criatura. Y muchas veces en el Antiguo Testamento, sobre todo, a pesar de que en alguna corriente teológica se lo quiso mostrar a Dios como un Dios malo, vengativo, si ustedes se ponen a leer cuidadosamente, Dios primero amenaza, como un papá, digamos, y después se arrepiente, o sea, busca la vuelta y da oportunidades para que la criatura reencauce su situación, ¿no es cierto? Así que enojarse con Dios lo tenemos que aceptar. Por otro lado, Dios no quiere que algunas veces nosotros le echamos la culpa a Dios de lo que pasa. Lo que pasa es fruto del pecado original, o sea, fruto de la libertad del hombre. Entonces, pensar que Dios es el responsable, cuando en realidad Dios hizo al hombre libre, no quiere autómatas. Entonces, lo que nos está pasando es fruto de las malas elecciones
primero las nuestras y segundo las de los demás. Y después hay cosas que son que no son responsabilidad de nadie y que, bueno, tiene que aprender a aceptarlas, tomar el tiempo para que las cosas sanen, ¿no es cierto? Porque realmente estas cosas que suceden nos hieren, pero Dios no es el responsable de eso, por más que lo queramos culpar. Y bueno, Él no se va a victimizar porque nosotros le demos la culpa o le echemos la culpa a la pasta. Así que bueno, otra de las cosas que hay que hacer, que es lo que sugieren y que también es lo que corresponde, así como me enojo y le hablo a Dios y le digo todo lo que me pasa y qué sé yo, también expresarle nuestros sentimientos, abrirle nuestro corazón, decirle desde el corazón lo que nos ha pasado. Por ejemplo, una madre que pierde un hijo, un esposo que pierde a la esposa, ¿cómo no van a tener enojo? Pero bueno, uno en la fe encuentra de alguna manera una forma de encontrar un sentido, un resignificar eso que nos está pasando. Por eso también hay que tomarse tiempo para procesar el enojo, no pensar que de alguna manera es mágico, todos son procesos, hay que de alguna manera buscar ayuda, y por otro lado, no volverse codependiente de la desgracia que nos ha pasado. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces las personas que han tenido una frustración muy grande, una pérdida muy grande, abandonan todo. Eso es algo que lo aprendí mucho en mi orden. Nosotros tenemos una estructura de familia y nos reunimos, pero es distinto la mirada franciscana de un encuentro al que puede tener otro grupo de iglesia, porque nosotros es una familia que se reúne y pone en práctica el amor fraterno de distintas maneras. Bueno, muchas veces por no tener una formación adecuada, muchas personas al tener una crisis o al tener una pérdida, dice, bueno, yo voy a ir a la reunión o al encuentro cuando esté bien. Entonces muchas veces me ha tocado enfrentar estos dichos, estas cosas que me dicen, y decirle, no, al contrario, vos venís a la reunión, así te vas a sentir bien. O sea, no es en mi casa dormido, durmiendo, viendo la televisión o dejando pasar el tiempo que voy a calmar ese enojo que tengo con Dios, con la vida, con lo que sea. Al contrario, busco la compañía de los demás, busco, que es una búsqueda sana, la ayuda. Y entonces no es que me voy a curar solo y después voy a la reunión cuando esté bien. Voy a estar bien cuando vaya a la reunión y me deje ayudar, porque es como el ABC del ser hermano y ser humilde. Dejarse ayudar es una de las primeras cosas que uno tiene que aprender en la vida, que uno no lo puede, que no es omnipotente. Así que bueno, estos son algunos de los tips que proponen los maestros espirituales. En el librito ese que recomendé del enojo de Gary Chapman, hay un capítulo entero dedicado al enojo y bueno, yo lo recomiendo de nuevo ese libro en particular porque tiene todo un mensaje cristiano que sustenta todos los dichos de este psiquiatra. Seguramente al escucharte, Ceci, cada uno irá pensando en distintas situaciones personales, y a veces nos encontramos en casos en que nos cuesta reconocer que estamos enojados con Dios, porque sentimos que no, con Dios no nos podemos enojar, o a veces también situaciones en las que tenemos enojos prolongados por muchísimo tiempo, por muchísimos años, y hacemos a Dios responsable de todo lo malo que hay a nuestro alrededor. Qué bueno que cada uno pueda pensar también en qué situación se encuentra ante este enojo con Dios, si le doy lugar, cómo le doy lugar, para que
a la larga tampoco me termine afectando y no termine afectando esta relación con Dios. Tal cual, Dios va a estar siempre ahí, ¿no es cierto? Porque es un padre, como como están los padres, buenos padres, cuidando a sus hijos, ¿no es cierto? Tal vez una de las causas por las cuales no procesamos bien esta parte es porque digamos, en las etapas de la espiritualidad hay una etapa en que todavía no hemos superado que las cosas malas que nos pasan son un castigo de Dios. Todavía hay mucha gente, lamentablemente, con muy poca, digamos, catequesis o formación, que cree que si a uno le pasa algo malo es porque Dios lo está causando, y a la inversa, que el que a uno le vaya bien significa que Dios lo bendice. Esos son, digamos, concepciones del Antiguo Testamento. Empiezan a cambiar con la experiencia de Job, que es un libro que es muy recomendable leerlo, porque ahí ya empieza esa forma de ver a Dios de los antiguos israelitas, de que Dios bendice con la prosperidad al bueno, y digamos, lo que pasa malo es un castigo porque el bueno se porta mal. Si ustedes rebobinan y leen el primer capítulo del Génesis, cuando es lo de Caín y Abel, también Caín es perdonado. O sea, también Caín lleva como la protección de Dios, y fíjense todo lo que dice de Caín después de superar el tema del homicidio. Así que Dios es un padre de buenos y de malos, y no castiga. Eso es, ya le digo, es una deficiencia en la formación. Y tal vez ahí nos contaminamos un poco, y hay una contaminación de las iglesias nuevas evangélicas pentecostales, que insisten mucho que si uno se porta bien va a prosperar, ese es el término que se utiliza, y que si uno se porta mal va a ser castigado. Es falso de toda falsedad este concepto. Así que también eso tiene que ver con una concepción equivocada de lo que es Dios como Padre. Una clave importante ahí con esto que nos decís, Ceci, y tiene que ver con este buscar ayuda también, que forma parte del propio camino de maduración de la fe. Te comparto algunos de los mensajes, sentires, testimonios que llegan por aquí. Ya desde el inicio compartimos esta pregunta: ¿alguna vez te enojaste con Dios y por qué? Leonardo fue el primero que se sumó con su compartir. Dice él: sí, me enojé con nuestro Padre Dios. Cuando tenía 17 años perdí el ojo derecho y yo quería ser piloto de avión. Por su amor hoy soy feliz y me recuperé de ese trauma. Es el compartir que hoy nos acercaba Leonardo. También Violeta, desde Catamarca, dice ella: no llegué al enojo como tal con Dios, pero sí desde el dolor. Le hice un reclamo amoroso y fue tan pronta y misericordiosa su respuesta que reforzó lo que sentía y siento, que permanece con todo su amor en cada instancia de mi vida, y todo lo que Él permite que suceda en ella es prácticamente bien de mi alma, y que es conveniente confiar en su sabiduría y bondad infinita por mí y por cada hijo que le abre el corazón para que se despliegue todo su amor. Es el compartir de Sandra, que también decía ella que es una hermosa y profunda pregunta esta, si alguna vez te enojaste con Dios. Y también se suma, por ejemplo, el compartir de Laura. Dice ella: no me enojé con Dios, pero cuando murieron con 12 días de diferencia mi mamá y mi hijo, le preguntaba a Dios: ¿qué te pasa, Señor, conmigo? Veía en estos mensajes, Ceci, cómo también se hace presente el reclamo, y quizás a veces no identificamos con el enojo, pero creo que pueden estar ahí muy, muy cerquita también, este reclamo, esta súplica también en algún sentido a Dios. Tal cual, nosotros acá en el barrio experimentamos un gran enojo, y doy fe, uno de los sacerdotes confesó en la iglesia misma
que él estaba muy enojado con Dios, Mm, porque era una criatura inocente que murió en un tiroteo. ¿Cuántas claro, criaturas inocentes mueren en tiroteos, no es cierto? Y entonces, no, o sea, es natural que tengamos esos sentimientos, porque si no, no seríamos seres humanos. Pero la causa no está en Dios mismo. Es una injusticia, precisamente. En el programa anterior creo que mencioné que muchas veces estas actitudes de enojo, de daños irreparables, han motivado a muchas personas a reparar. Por ejemplo, en Estados Unidos son muy habituales las organizaciones que se crean, por ejemplo, para ayudar a las víctimas de tránsito. O mm, sea, formadas por las propias madres o padres que han perdido un hijo en un accidente. O sea, el enojo con Dios, con la vida, con lo que sea, procesado, puede llevarnos a generar actitudes positivas, ¿no es claro. cierto? Y por otro lado, recibí en mi celular el llamado de Osvaldo, que es un hermano de Merlo, San Luis, un hermano franciscano, que me recordaba que tanto Juan XXIII como Santo Tomás Moro eran franciscanos seglares. O sea que esa forma de ver la vida la tenían un poco también influido por San Francisco. Ujú, Y Santo Tomás, voy a citarlo de memoria, él dice en una parte que por malo que sea lo que nos pasa, es algo que Dios permite y que sería de alguna manera mejor de cualquier otra cosa. O sea, lo que claro. Dios permite, tenemos que aceptarlo porque no es que Dios lo quiera, sino que lo permite. No va a venir una espada ni un ángel a salvarnos, ¿no es Mm, cierto? Pero sí es mucho mejor de otras cosas. Por eso también, volviendo a Santo Tomás Moro, él tenía toda una filosofía de vida anclada en el Evangelio y en su propia experiencia como hombre también de mundo, claro. porque fue un hombre de mundo. Hacemos entonces, Ceci, una nueva pausa musical y seguimos invitando al compartir de esta pregunta. ¿Alguna vez te enojaste con Dios? ¿Sí, por qué? Esto que moviliza el corazón y que invitamos a poner en común hoy vía WhatsApp al 3518-171-593. Seguimos sumando por aquí los compartires. Llegaron variados mensajes, Ceci. Por ejemplo, desde Mendoza se comunica Isabel, dice ella, muchas gracias por la charla del enojo, me siento muy mal, perdí a mi esposo por COVID, contagiado por un familiar y no lo supero. Eso destruyó mi familia. Me quedaba pensando también, Ceci, cómo salir de esos enojos, porque también pensar en el momento de enojo con Dios es esa instancia que necesitamos quizás hacer una pausa en el propio camino para tener también ese diálogo con Dios y decir, no entiendo lo que está pasando en este momento, no entiendo lo que me pedís, no entiendo cómo seguir y que eso seguramente después va a ser alimento para el camino que viene, pero ¿cómo hacemos cuando no logramos salir o no logramos tener ese momento de diálogo, de comunión con Dios que nos permita entenderlo justamente para seguir adelante? Mira, hay una cosa que de alguna manera uno lo experimenta y lo vio que le pasaban a los demás. Ante estas situaciones de crisis terribles, dolorosas, no se sale sin la cooperación del que está padeciendo. O sea, uno desde la oscuridad, desde ese momento tan tenebroso que está pasando, bueno, lo único que puede hacer es rezar. Rezar desde la oscuridad, rezar con las palabras que salgan, rezar con el rosario, pedir esa luz que uno no tiene y Dios en algún momento responde porque Él escucha todas las oraciones de sus hijos, sobre todo cuando le piden cosas buenas. Entonces, eso de pedir salir de esa situación es algo que necesitan siempre la colaboración del que está pasando el mal momento. Cuanto más se reza, de la manera que uno pueda, como sepa,
más pronto va a conseguir entender y pacificar. Eso es lo único que puedo aportar desde mi experiencia, la propia y la Claro. vista en mis hermanos. Algunas claves que nos acompañan también nos ayudan en esta tarde. Ahora, mensajes que llegan al 3518-171-593 con este compartir que nos invita en esta jornada. ¿Alguna vez te enojaste con Dios y por qué? Llegan muchos y variados mensajes que ponemos en común también con María Cecilia Jaurrieta. Gabriel dice, enojarme con Dios nunca me pasó, aún en momentos durísimos, al contrario, es cuando más busco el refugio, por más y por más fe, eso es también lo que llevo al Santo Rosario, nos dice hoy Gabriel. Rosana, desde San Luis, dice qué lindo el tema de hoy, qué buena reflexión ante estas situaciones de crisis, nos comparte Rosana. Mirna dice, estoy escuchando con atención y me siento identificada con la consigna. También me enojé mucho con Dios por la mala vida que tuve, sobre todo en mi adolescencia y en mi juventud, un cúmulo de cosas que me hacían sentir muy infeliz. Luego, con el tiempo y seguro con su espíritu, fui cambiando ese chip y se me pasó el enojo. Trato de ver la vida con otro carisma, nos dice hoy Mirna. También por aquí otro mensaje que suma Eduardo tiene que ver también con algo que nos compartía Ceci. Dice Eduardo, ¿por qué la gente que nunca va a la iglesia o es mala le va bien? Y a los que hacen bien o son buenos no les va tan bien. Es esta pregunta de Edgardo, que bueno, a veces es el reclamo que se le hace a Dios. Y otro mensaje que suma Laura es quien nos contaba que no se había enojado con Dios después que fallecieron con 12 días de diferencia su mamá y su hijo. Y después nos sumaba un detalle, Laura, que me parece importante, Ceci, porque dice ella, nunca me alejé de Dios y dejé que muchos me acompañaran y consolaran. Ir a misa y la oración fueron mi apoyo. Creo que ahí también hay una clave. Me enojo, pero no me alejo y a la vez encuentro compañeros de camino que me ayuden a transitar esa situación. Y para Laura, sin dudas, por lo que nos comparte en su testimonio, fue un momento muy duro, pero también un momento de mucho crecimiento y de mucha maduración en la fe. Mira, realmente yo soy catequista de adultos desde hace unos 2 años. En este momento estoy, digamos, preparando para el bautismo adultos en el Hospital Piñero. Y realmente veo la mano de Dios y cómo Dios busca a la gente y cómo la gente está buscándolo a Dios entre sombras, luces, y a veces me cuentan tantos testimonios porque el sufrimiento muchas veces aleja de Dios, pero muchas veces también atrae. Y esta semana no lo puedo compartir porque no tengo autorización, pero el testimonio de una persona que perdió a su hijo realmente me hizo llorar, porque cómo lo procesó, cómo oró, cómo encontró la paz, realmente tenía todas las herramientas para enojarse con Dios y sin embargo, ¿cuál fue el resultado? Pidió el bautismo. Claro. Entonces, realmente Dios no quiere que al hombre le vaya mal. Y esa pregunta de por qué le va bien a los malos da para un programa, pero yo se lo diría en breve porque forma parte de qué es lo que consideramos que les va bien y qué es lo que consideramos que les va mal. O sea, nosotros muchas veces, y hay muchos salmos que lo denuncian, nosotros muchas veces creemos que a uno le vaya bien es no tener problemas, no tener plata, tener éxito, y todas esas cosas son, digamos, embusteros, o sea, mentirosos. En cambio, el hombre honrado que va a dormir tranquilo de haber ganado el pan honestamente, ese es el que procede bien a los ojos de Dios, pero ese no brilla, no es
no es alguien que es digno de imitar según la cultura actual y la cultura de todas las épocas. Por eso no es que a los malos les vaya bien y a los buenos les vaya mal. ¿Qué es que te vaya bien y qué es que te vaya mal? Es la pregunta que hay que hacerse Mm. primero. Así que bueno, la verdad que es muy rico el intercambio, por eso me dan tareas para el hogar y eso lo voy a desmenuzar, si vos me permitís, el próximo encuentro, porque como dijimos que esto es un taller, podemos ir aprendiendo todos de todos, ¿no es cierto? Sí, seguramente, Ceci, se van abriendo más ventanitas, como nos decías en el inicio, es un tema que tiene muchas ventanas, por aquí quedan, por supuesto, muchos mensajes que no llegamos a leer, después te los podemos acercar Sí, también. por favor, eh, mándenmelo a mi WhatsApp, Te los sí, cómo no. acercamos porque seguramente van a nutrir este taller y antes de despedirte sabemos que siempre con mucha generosidad dejas tus vías de comunicación disponibles para quienes quieran quizás encontrarse con más material, textos, lecturas que les permitan profundizar. Así que si te parece, Ceci, te invitamos a repetir las vías. Ya estamos viendo allí en pantalla el teléfono y el correo electrónico también disponibles. Tal cual, el celular es 11-5042-0374 y el correo electrónico espaciojuan23@gmail.com. Todos los que se comunicaron esta semana los incorporé a mis contactos, o sea que tienen, como también hubo contactos de otros programas Mm. que vieron escribir, así que no tengo un gran celular, pero parece que hasta ahora no se me borran. Y lo que quería cerrar es con la frase de la Biblia, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento, porque también tendríamos que aprender o nutrirnos de muchos libros de la sabiduría, que es Mm. sabiduría también común a muchas culturas, porque los libros sapienciales también son un factor común con el Islam y obviamente, por ejemplo, el budismo, Claro. muchas cosas que se dicen. Entonces, muchas veces uno, en vez de profundizar lo que nos separa, podemos encontrar en la Biblia puntos de contacto con, por ahí, hermanos budistas. Ujú. Así que yo les dejo uno porque en el capítulo 15 del libro de Proverbios habla todo el tiempo de la lengua, de la palabra, de cómo y construir un ambiente sano también tiene que ver con hablar bien. Hablar bien en el sentido de crear con las palabras Claro. una caricia. Ustedes saben que con las palabras, con las buenas palabras, podemos generar una atmósfera maravillosa en los que nos rodean. Por el contrario, una palabra agresiva destruye. Mm. Entonces dice, hay un verso que dice, qué alegría saber responder, qué buena es la palabra oportuna. Eso está en el libro de Proverbios 15, pero los invito a que lean todo el capítulo y van a encontrar cuántos motivos para enriquecerse y motivarse a elegir este camino. Porque no se trata de luchar contra, sino promover las cosas buenas. Esa es la sana espiritualidad. Un poco los franciscanos quizás no nos detenemos tanto en combatir los pecados, sino en cultivar las cosas buenas, y Francisco de Asís fue un maestro porque tiene muchos textos muy breves sobre las virtudes. O sea, cultivar las virtudes es más importante, obviamente siguiéndolo a Jesús, que o sea, arrancar la mala hierba. Mm. Así que bueno, me despido y les agradezco mucho por este espacio y nos estaremos comunicando el lunes que viene. Les comento que yo, gracias a la radio, he podido subir, gracias a la radio y a la paciencia, porque no hay tanta tecnología, pude subir el programa anterior a mi canal de YouTube, que con solo poner María Cecilia Jaurrieta encuentran el programa del otro lunes, así que los voy a ir subiendo para que los tengan como material. Así que bueno,
Muchas gracias. Allí los encontramos entonces y continuamos comunicados. Nos quedamos con esta linda tarea para la tarde, leer entonces Proverbios 15, detenernos también en esa lectura, hacer la oración. Muchas gracias, Ceci, por acompañarnos un día más, por toda tu generosidad, tu escucha, tu atención, tu tiempo que nos dedicas a cada uno. Nos encontramos Dios mediante la semana próxima. Paz y bien a todos y santa alegría. Paz y bien, que así sea.